Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 25. Como siempre, antes de iniciar nuestro programa, vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender los peligros que corremos con la idolatría, que nosotros podamos ser fieles a ti solamente y exclusivamente. En Jesús. Amén. Números 25 es un capítulo supremamente interesante y en cierta forma conocido. Cuando Israel, dice el texto, estaba en Sitín, se comenzó a prostituir con las hijas de Moab. ¿Por qué prostituirse con las hijas de Moab? Dice el versículo 2, porque las hijas de Moab invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y dice el versículo 3 que así acudió el pueblo al peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, aquí es bien interesante porque vemos al pueblo de Israel que Dios ya le había advertido, le había advertido que iba a correr el riesgo al mezclarse con otros pueblos de adquirir sus prácticas, ¿no? Y parte de esas prácticas que Israel debía ser cuidadoso eran las prácticas idólatras, las prácticas de adorar a otros dioses. A veces la discusión o a veces este pasaje se toma para decir, bueno, es que la iglesia no debe tener ningún contacto con el mundo, y porque si no, entonces la iglesia va a vivir como el mundo. Y claro, son dos contextos diferentes, especialmente porque lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es no vayas a ir a adorar a otros dioses. Entonces, el asunto de la iglesia y el mundo a veces nosotros lo aterrizamos a prácticas concretas que tienen que ver con elementos físicos, pero que en sí no indican que tú estás adorando a otro Dios. Entonces, el pueblo comete un problema o comete un pecado grave, ¿a quién va al peor? Porque sencillamente están desobedeciendo la orden de Dios y están desobedeciendo los principios comunitarios expresados en los 10 mandamientos en Éxodo 20, donde los mandamientos comienzan diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra o debajo de la tierra. Entonces, aquí nosotros tenemos al pueblo, por un lado, teniendo otros dioses, por otro lado, adorando imágenes. Entonces, tenemos un pueblo que sencillamente está en una rebelión abierta contra Dios. Está en una rebelión a mano alzada. O sea, ellos no es un pecado inocente. No es que ellos están haciendo algo y no sabían que eso estaba malo. Ellos están haciendo algo que deliberadamente conocen que es erróneo, que deliberadamente saben que está mal, pero aún así deciden hacerlo. Pero no solo eso, sino que el versículo 6 del capítulo de hoy nos dice: uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés, de toda la congregación de los hijos de Israel, y mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, el texto dice que el pueblo de Israel estaba, o sea, era tan descarado que no solo estaban en idolatría, no solo estaban comiendo y adorando a los otros dioses, sino que aún venían a tener sexo, o sea, venían a fornicar con las personas que no eran del pueblo de Israel en el campamento. Y esto es una ofensa grave, porque ustedes deben recordar que Dios estaba de forma física en la Chequina, en medio del campamento. Y entonces Dios les dice al pueblo de Israel: ustedes van a ser un pueblo santo. Ustedes van a ser, el campamento es un campamento que es santo, es consagrado, es apartado. ¿Y en qué sentido es consagrado? ¿En qué sentido es apartado? Pues en el sentido de que el campamento, como estaba la presencia de Dios en el medio, ellos tenían que vivir de una forma diferente. Y el pueblo que lo rodeaba era un pueblo idólatra. Entonces el pueblo de Israel no iba a ser idólatra. Y mientras el pueblo que lo rodeaba tenía imágenes, el pueblo de Israel no tenía imágenes porque tenía la presencia misma de Dios en el santuario. Entonces ellos estaban violando todos los principios que Dios les había enseñado en Éxodo, en Levítico, que se los había repetido en Números y que de hecho se los va a volver a repetir en Deuteronomio, pero todos esos principios sencillamente el pueblo los está violando. O sea, estamos hablando de un pecado grave. La reacción, versículos 4 y 5 es que dijo Jehová a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día. Y luego dice Moisés a los jueces: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baalpeor. Y el versículo 7 dice: al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, Fines era sacerdote, se levanta en medio de la congregación, toma una lanza en su mano, entra en la tienda de aquel hombre y traspasa tanto al hombre a la mujer, a este hombre que había traído una mujer a fornicar, y de esta forma la ira del Señor cesa contra el pueblo de Israel. ¿Por qué
tenemos un texto bíblico que habla acerca de esto y que nos refleja quizás una imagen tan violenta de ahorcar a los culpables, de traspasar. Es que el pecado era grave. El pecado del pueblo de Israel colocaba en peligro la continuidad de la presencia de Dios en medio del tabernáculo. Y si la presencia de Dios no estaba en medio del tabernáculo, ese intento que Dios hacía por restaurar la relación con el pueblo sencillamente se iba a la basura. No servía para nada. Entonces era supremamente importante que la presencia de Dios se mantuviera en medio del pueblo, y para esto no debía haber idolatría y sobre todo no debía haber profanación del campamento ni del santuario. Entonces es un pecado grave. Además, Dios ya había dicho que si esto ocurría, Él los iba a cortar del pueblo. Y esa frase, cortar del pueblo, significa que ellos iban a quedar sin descendencia. Y quedar sin descendencia significaba que ellos iban a asumir un castigo donde ellos no iban a ser parte del pueblo o donde sencillamente iban a morir. Entonces, lo que Dios está haciendo en el capítulo 25, aunque pueda parecer un poco chocante para el lector moderno, es sencillamente ser verdadero a su palabra. Y mira, nosotros en la Biblia tenemos un Dios de amor y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y Él sencillamente está advirtiendo, y lo dijo, que si la gente de Israel se portaba de una determinada manera, Él iba a acabar con ellos. Y efectivamente aquí lo que vemos es eso. Dios les advirtió, Dios cumplió. Ese Dios de amor y ese Dios de justicia que está en el Antiguo Testamento también está en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Él es un Dios de amor, pero también dice que al final hay un juicio. Y en ese juicio tú y yo tenemos que ir a dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estemos en el cuerpo. Es un texto, o sea, eso está en Romanos, en Corintios, y eso está allí, y que tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Ahora, muchos utilizan este pasaje para aterrorizar a los otros y para decir, hermano, usted puede estar siendo juzgado en este momento y usted no lo sabe. Y los textos no son para eso. La verdad del juicio es una verdad que es sencilla. O sea, no es que Dios va a agarrar cada acción y entonces aquí te portaste mal y te voy a aterrorizarte, y mejor dicho, y voy a hacer que estés por allá en un infierno. O sea, Dios tiene un castigo, y el castigo en el libro Apocalipsis se nos dice que sí es un lago de fuego. Pero no es que la persona va a estar allí eternamente. No, nada de eso. O sea, sí hay un castigo y sí hay una recompensa. Pero el punto es que el castigo y la recompensa no son las motivaciones para actuar. Usted tiene que preguntarse eso. ¿Usted por qué hace las cosas buenas o deja de hacer cosas malas? ¿Es por el castigo, la recompensa? ¿O es porque sencillamente está bien hacer el bien? Está bien abstenerse del mal. Es decir, nosotros hacemos lo bueno porque nos van a recompensar o porque es bueno, hacer lo bueno es bueno en sí mismo. Y entonces el texto bíblico en el libro de Números 25 nos muestra a un pueblo de Israel que recibe un castigo, pero nosotros no debemos ahora tener esta imagen de que si digo una mentira automáticamente me va a caer fuego del cielo. ¿Por qué sí pasó con el pueblo de Israel? Es porque Dios ya les había dado y les había establecido una serie de cosas. En nuestro caso las cosas son un poco diferentes, no estamos en una teocracia, vivimos, o sea, no son las mismas condiciones, pero sigue habiendo un juicio. Y nosotros tenemos que entender que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Entonces, Dios, como es hacia quien vivimos, pues le debemos dar cuenta a Él. Entonces el asunto del juicio, más que ser algo terrorífico, el asunto del juicio es un recordatorio de que debemos algún día dar cuentas. Y entonces eso nos ayuda a entender el cómo vivimos. Porque Dios no nos... A veces nosotros tenemos esta imagen de Dios, de que Dios nos castiga porque nos quiere privar del placer o nos quiere privar de las cosas que aparentemente son buenas. Mira, cuando Dios dice algo y cuando Dios te muestra un estilo de vida, es porque ese estilo de vida que Él te muestra es lo mejor que puede existir para el hombre. Porque es allí donde el hombre descubre su pleno potencial. Es allí donde el hombre empieza a restaurar esa imagen de Dios que hay en él hasta que él se parezca plenamente a Dios y entonces el propósito del plan de la redención esté culminado. Entonces, el juicio es para recordarnos sencillamente ese hecho, de que Dios nos ha diseñado para un propósito y que debemos dar cuenta de cómo vivimos de acuerdo a ese propósito. Que no te pase lo del pueblo de Israel, que puedas vivir para Dios. Que Dios te bendiga.